Se prenden las alarmas en la Fuerza Aérea Venezolana. 80 sargentos de la aviación fueron pasados a Consejo de Investigación por desertar de la Fuerza Armada. Y Trinidad y Tobago dice que usará la fuerza letal contra embarcaciones procedentes de Venezuela tras las acusaciones de Maduro y de Diosdado. El dólar oficial en Venezuela cierra el viernes en 99,09 bolívares en el mercado nacional de divisas. ¡Qué raro! Si a mí el chavismo me dijo que la culpa del aumento del precio era de los portales que publicaba el mercado paralelo. ¿Por qué sigue subiendo? Y después de la victoria de la Vinotinto, el detalle que faltaba, cortesía por supuesto de la tiranía, ha sido impedir la salida de la selección boliviana de fútbol suspendiendo su vuelo. Venezuela no te la pueden contar, tienes que vivirla, lamentablemente. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. Antes de hablar de los distintos temas del día de hoy, vamos con esta noticia de último momento, porque hace escasas horas la selección de fútbol de Bolivia sufrió una pequeña dosis de la brisa bolivariana sin razón alguna aparente. Su vuelo fue suspendido porque al dictador, o al malandro del ministro que encabeza sus desmanes, Diosdado, le salió del forro del saco. Lo de este régimen es de locos. El viejo oeste es un parque de Disney en comparación a los sádicos estos. Le pedimos al ministro de gobierno, que se supone que es un gobierno amigo, que nos faciliten por favor salir de acá de Venezuela. Bueno, está sucediendo lo que teníamos previsto en todo caso. Lo hicieron con la línea aérea venezolana con Perú. Elegimos otra, pero ven que no respetan ni siquiera otra línea aérea que es del exterior. Medianoche aquí en Venezuela, la selección toma la decisión de retornar a su hotel de concentración para tener un descanso hasta no tener un panorama más claro. Un malestar evidente en la verde, que es la gente de seguridad. Sí, tenemos autorizado igualito. Porque no vamos a quedar con esta selección esperando que nos pillen acá. Qué lástima lo que está sucediendo, ¿no? Esto es un sabotaje hacia la selección boliviana, es un sabotaje. Ahora, ¿qué va a pasar, don Jaime? Estamos acá 3-4 horas antes, despachando todo. Ustedes entraron a migración, después lo sacaron, nos apuraron para que venga la selección y cuando llega acá nos dicen que no hay ninguna autorización y que los vuelos internacionales están suspendidos. Obviamente el único vuelo internacional que hay es el nuestro, no existe otro vuelo internacional acá. Y nos suspenden el vuelo sin dar ningún motivo, razón, sin nada. Y hemos dado parte a las autoridades bolivianas, también a Conmebol. Y nada, es como estar atados de pies y manos, no hay absolutamente nada que hacer porque acá en Venezuela es difícil hablar de un derecho que no sea el que ellos consideran que es el derecho, ¿no? ¿Existe una razón real para que pasen estas cosas, estas locuras en el país? Obviamente no. ¿Qué piensa el compadre de Maduro, el presidente de Bolivia, Luis Arce? Otro zurdaco de manual de esos que no deberían tener cabida en el continente. Y es que, como siempre digo, y esto va contigo, Lucho Arce, así paga el diablo a quien bien le sirve. Ahora, la mayor crisis de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela en los últimos 12 años es la del personal oficial o tropa que abandona la institución, engrosando la fila de miles de desertores, quienes tienen en la situación económica, la politización y la negativa de darles a baja la causa principal para desertar. La aviación acaba de publicar una lista de 80 sargentos, 80, a quienes se les notifica públicamente que fueron pasados a Consejo de Investigación por no presentarse a sus respectivos cuarteles. Con la orden número 9425 del 22 de mayo de este año, el comandante general de la aviación militar, el mayor general Lenín Lorenzo Ramírez Villasmil, ordenó que fueran pasados a Consejo Militar Disciplinario 80 militares por permanencia no autorizada sin justificación fuera del cuartel donde prestan servicios, es decir, personal de tropa que forma parte de los miles que han desertado de la institución armada. Son 5 los oficiales encargados de calificar las infracciones cometidas por las tropas profesionales
determinar si existe la comisión de una falta o delito y opinar si el hecho cometido amerita la aplicación de una medida disciplinaria o la separación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo cual no quieren hacer. Es así como el Consejo Disciplinario está presidido por el director del personal, general de división Pedro Rafael Suárez Caballero, el general de brigada José Adalberto Rangel López, un oficial general invitado, la coronel Margaret Milagro Mejía Guzmán, secretaria, quienes tendrán voz y voto en la decisión. Además del presidente Tobías Ramón Hernández Moreno y el sargento mayor segundo José Reneldo Mendoza Camacho, asesor jurídico y representante respectivamente del Consejo Disciplinario, tienen voz, pero no tienen voto. Ahora, los consejos de investigación en casos como este son solo una formalidad, porque quienes han desertado de la Fuerza Armada generalmente lo hacen para largarse del país, solos o con su familia. La mayoría de ellos ha solicitado previamente que se les conceda la baja, pero sus superiores se resisten a tramitarla y la institución a concederla. La permanencia no autorizada sin justificación fuera de la unidad de establecimiento o de la instalación militar donde preste servicio, al calificarse como deserción, está establecida como una falta grave según el artículo 37, numerales 20 y 52, que incluyen la arbitrariedad comprobada dentro y fuera de los actos de servicio. Según el artículo número 161 de la Ley de Disciplina Militar, los mencionados en esa lista tienen 10 días hábiles a partir de la publicación de la notificación, de manera que revisen el expediente administrativo, soliciten las copias para su defensa, salvo aquellos documentos que tengan una especie de clasificación o de reservado, digamos, confidencial o secreta, y tomar nota del contenido. El 18 de junio de 2025 a las 8 de la mañana, en la sala de conferencia de la Dirección de Personal, ubicada en el segundo piso de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, La Carlota, sede de la Comandancia General de la Aviación Militar, en el municipio Sucre, el estado Miranda, será esa audiencia oral de quienes aparecen en dicha lista. Pero esto no es un chisme de cuartel. Ahora analizamos, es una puñalada al corazón del chavismo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que Maduro y el soldadito de plástico Padrino López pintan como un monolito de lealtad, está rota de alguna manera. La deserción masiva, con miles de militares huyendo desde 2013, refleja un colapso institucional que pone en jaque la supervivencia del régimen, a corto o a mediano plazo. ¿Por qué? Porque sin ejército no hay represión, sin represión no hay control, y sin control el chavismo es solo un grupo de enchufados gritando en venezolana de televisión. Claro, no es que estemos tan cerca de quedarnos sin ejército, lamentablemente. La gravedad de esta crisis es existencial. El régimen depende de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para aplastar las protestas, vigilar las elecciones fraudulentas y mantener el miedo como siempre. Pero, ¿cómo lo haces cuando tus soldados prefieren cruzar la frontera que seguir tus órdenes? ¿Cómo lo haces, padrino? La situación económica es el primer clavo en el ataúd. El salario de un sargento, por ejemplo, según estimaciones de 2024, ronda los $10 mensuales, menos de lo que gana un repartidor en Bogotá. La inflación, que el Observatorio Venezolano de Finanzas calculó en 1.200% anual para este año, devora cualquier ingreso. Los cuarteles, como denunció el general retirado Juan Antonio Herrera en 2025, están en ruinas, sin comida, medicinas ni equipo. La politización es el segundo clavo, porque la FAN, convertida en un apéndice del PCV, premia la lealtad a Maduro sobre la competencia. Ascensos express como los de 5.300 guardias nacionales en 2025 son para los revolucionarios y no para los profesionales. Y el tercer clavo es la negativa a dar de baja, precisamente. Militares que piden salir legalmente son ignorados o castigados, empujándolos a desertar. Como dijo Rocío San Miguel en 2019, la FAN reprime las bajas para mantener números, pero pierde moral. Este éxodo no empezó ayer. Desde que Hugo Chávez politizó la Fuerza Armada en 1999, reformando la ley orgánica para meterle calidad revolucionaria y dándole control de ministerios, PDVSA y hasta la distribución de comida, los militares pasaron de defensores de la patria a socios del régimen. En 2014, Maduro, asesorado por Cuba, fragmentó la cadena de mando, creando redis y sodis para dividir lealtades y evitar un golpe de Estado. Pero la corrupción se comió a todo.
altos mandos, como los sancionados por los Estados Unidos por narcotráfico, Padrino López, Hernández Dala, etcétera, que viven en mansiones mientras la tropa come migajas. El Tren de Aragua, nacido en cárceles chavistas, es un síntoma incluso. Los soldados rasos, según El Confidencial, hacen negocios con gasolina y armas para sobrevivir porque la corrupción también es monolítica y se valen del Tren de Aragua. Las deserciones explotaron en 2019 durante la crisis presidencial con Guaidó. Más de 1.285 militares huyeron a Colombia tras el intento de ingresar ayuda humanitaria y 400 deserciones fueron reconocidas por la Guardia Nacional Bolivariana en enero de ese año. En 2024, tras el fraude del 28 de julio, las deserciones se dispararon nuevamente. Numerosos soldados no volvieron tras la Navidad, algo que reportamos aquí en este espacio, ellos temiendo represalias por apoyar a Edmundo González. Pero el régimen no se queda de brazos cruzados. Los consejos de investigación, como el de los 80 sargentos, son una farsa. Según la ley de disciplina militar, la deserción es una falta grave que lleva a la expulsión o cárcel, pero muchos ya están fuera, en Colombia, en Perú o en Chile. La DGCIM, con sus purgas y arrestos, mantiene el terror. Por ejemplo, en 2022, 2 oficiales de la aviación fueron detenidos en Brasil por tráfico de mercurio. Y los que se quedan enfrentan la vigilancia cubana, como denunció el general retirado Antonio Rivero, que por cierto lo vi en estos días. La deserción no solo debilita a Maduro, desestabiliza a la región. Desertores, muchos armados y entrenados, se han sumado a bandas como el Tren de Aragua, que opera en Colombia, en Perú, en Chile, en toda América, porque no todo es color de rosa. ACNUR advirtió en 2019 que los desertores enfrentan persecución si regresan, pero también riesgos al ser expuestos públicamente como héroes por la oposición. Colombia, con 2.9 millones de migrantes venezolanos en 2025, teme que exmilitares engrosen el crimen organizado. Y Estados Unidos, con su decreto de marzo de 2025 contra el petróleo venezolano, presiona a un régimen que sin fuerza armada podría ya colapsar, dejando un vacío poder que yo creo que nadie quiere. Nadie quiere asumir. La FAN está en coma, pero el coma es lento, y el chavismo lo sabe. Padrino López, ratificado en 2024 pese a su fragilidad, amenaza con una unión cívico-militar para preservar el orden. Pero, ¿qué orden? Con cuarteles que cada vez están más vacíos, la moral en el suelo y los soldados huyendo más rápido que la devaluación del bolívar, la cosa no está fácil. Los 80 sargentos de la aviación son solo la punta del iceberg. Miles de más, desde generales como Alexis López Ramírez hasta tropas rasas, han desertado desde 2017. Muchos apoyaron en su momento a Guaidó y ahora también a González, muchos de los que desertaron. El régimen puede seguir con sus purgas, sus consejos de investigación y su propaganda, pero la verdad es más terca que Maduro en el poder. La FAN se está desangrando lentamente y con ella el chavismo. La FAN sí necesita reinstitucionalizarse para salvar a Venezuela, pero eso solo pasaría con un nuevo gobierno. Mientras, los desertores, perseguidos como criminales, son el grito de un país que no aguanta más. Y el circo del chavismo una vez más cruza el mar y ahora choca con Trinidad y Tobago en una pelea que tiene de todo. Acusaciones de terrorismo, amenazas de fuerza letal y un olor a podredumbre que no se disimula ni con propaganda. El régimen de Nicolás Maduro y su mono con hojillas, o sea, Diosdado Cabello, soltaron la bomba. Supuestamente capturaron a un grupo de terroristas con armas entrando desde Trinidad y Tobago. Y la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, con el temple de quien no se deja amedrentar, respondió con un gancho al hígado. Voy a hablar con el ministro de Defensa y el fiscal general para que nuestra guardia costera use fuerza letal contra cualquier embarcación no identificada que venga de Venezuela. ¡Pum! Y esto no es un juego. Es un polvorín a punto de estallar y, mientras el chavismo grita ¡mercenarios!, Kamla dice aquí no pasan, pero ¿y los migrantes? ¿Qué culpa tienen los que huyen del hambre y la represión? Esto es un escándalo que apesta a geopolítica sucia y hoy vamos a desmenuzar un poquito también de esto. Todo empezó el martes 3 de junio de 2025 cuando Maduro, desde su púlpito en Miraflores, anunció falsamente la captura de un supuesto grupo de terroristas que, según él, entró por el oriente venezolano desde Trinidad y Tobago con un lote de armas de guerra. Lo colocamos acá en el canal.
Diosdado, en su show de comedia barata en Venezolana de Televisión con El Mazo Dando, remató: son mercenarios y los perseguiremos donde estén. Pruebas brillan por su ausencia, como siempre. El miércoles, Cabello señaló a un tal Gis Kendall Jaron, ciudadano trinitense, como parte de ese complot. Pero Trinidad no se quedó callada. Kamla Persat, en una rueda de prensa el jueves, soltó la artillería. Tomaremos en serio cualquier amenaza de incursión. Pueden hacer lo que quieran en Venezuela, pero aquí no entran. Y fue más allá. Autorizó a la Guardia Costera a usar fuerza letal contra embarcaciones no identificadas desde Venezuela. El régimen, con su cinismo habitual, respondió vía Cancillería, lloriqueando una profunda extrañeza ante la reacción iracunda e injustificada de Kamla. Iván Gil, el diplomático más gritón y tapa amarilla de todo el hemisferio, dijo que lo lógico era ofrecer cooperación para esclarecer los hechos, pero remató con veneno. La actitud virulenta de la primera ministra levanta sospechas de complicidad en esta incursión. ¡Qué diplomático! ¿En serio, Gil? ¿Sospechas de complicidad? Esto es chavismo en su máxima expresión: acusar sin pruebas, victimizarse y echarle la culpa al vecino mientras el país es un caos total. Esto no es un simple rifirrafe diplomático, podría ser una bomba de tiempo. La amenaza de Kamla de usar fuerza letal no es un chiste. La Guardia Costera de Trinidad y Tobago, con patrulleras y entrenamiento apoyado por los Estados Unidos, tiene capacidad para actuar. Pero, ¿y si una lancha de pescadores venezolanos, desesperados por huir, es confundida con terroristas? Sangre en el mar por las fantasías de Maduro. La gravedad aquí es doble. Por un lado, el chavismo, acorralado por sanciones y una economía en ruinas, inventa complots para desviar la atención de su desastre interno. Y por el otro, la respuesta de Trinidad, aunque legítima para defender su soberanía, cruza una línea realmente peligrosa al hablar de fuerza letal y pedir a los migrantes venezolanos que regresen a su país. ¿En serio, Kamla? Devolverlos al infierno de Maduro y Cabello, donde el hambre y la represión y, por supuesto, el narcotráfico, por ejemplo, son el pan de cada día. Claro que los estados tienen derecho a proteger a sus fronteras, pero usar la fuerza letal para controlar la migración sin la evidencia de un peligro claro es un juego también macabro que pone en riesgo vidas inocentes. Y hablemos claro, los migrantes venezolanos, más de 9.1 millones, no son terroristas. Huyen de un régimen que sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad un día sí y el otro también: torturas, ejecuciones extrajudiciales y secuestros arbitrarios. En Trinidad hay unos 60.000 venezolanos. Estos buscan refugio, muchos trabajando en condiciones precarias. La advertencia de Kamla, pronunciada el 5 de junio, es que comiencen a regresar, y eso es un golpe bajo. Culpar a los que huyen del dictador sanguinario y del capo de la droga de Diosdado, que tienen el afán de rodillas, esto solo va a tensar las relaciones y además amenaza con una crisis humanitaria en el Caribe. Este choque no salió de la nada. Las relaciones entre Venezuela y Trinidad han sido un sub y baja. En 2019, el naufragio del bote Jonailis José con 33 migrantes venezolanos dejó 20 muertos y expuso la indiferencia del gobierno trinitense. En 2020, Trinidad deportó a 160 venezolanos, incluidos niños, en plena pandemia, ganándose críticas de Amnistía Internacional. Pero el chavismo no es un santo. En 2021, Maduro acusó a Trinidad de ser base de operaciones para mercenarios de la Operación Gedeón. Y ahora, este año, tras el supuesto triunfo electoral del 25 de mayo, la gran estafa, que la OEA y observadores internacionales tacharon de fraude, el régimen vuelve a la misma jugada: inventar terroristas para justificar represión y desviar la mirada de la inflación de 1.200% o del salario mínimo, que no te compra ni un kilo de harina. La captura de Gis Kendall Jaron huele a otro montaje. El ministro de Defensa trinitense Wayne Storch dijo el 5 de julio que no hay evidencias que paramilitares o terroristas hayan usado la isla como base, pero lo molar aquí es que absolutamente todos, menos un par de trasnochados en el continente, sabemos que el chavismo no necesita pruebas, solo necesita enemigos. Y el viernes, que recién pasa, 6 de junio, el precio del dólar establecido por el Banco Central de Venezuela presentó una ligera variación con respecto a la jornada anterior. Vaya sorpresa, ¿verdad? La moneda estadounidense se cotiza en las próximas horas en 99,09 bolívares, según lo que estableció el Banco Central de Venezuela en su portal web.
Estas subidas diarias pasan después de que el 20 de mayo al menos 50 plataformas digitales, entre ellas sitios web, cuentas de redes sociales, aplicaciones móviles y también grupos de mensajería, hayan cesado la publicación de tasas de cambio distintas a la establecida con la bota por el Banco Central de Venezuela, según un informe de Venezuela Sin Filtro. Este fenómeno, que abarca tanto censura directa como autocensura, responde a un contexto de creciente presión del régimen sobre todos los espacios que difunden valores alternativos al dólar porque ellos juran que ahí está el problema o le quieren hacer creer a su gente. Se identificó 2 páginas web, monitordollarvenezuela.com y yadio.io, que fueron bloqueadas por los proveedores de Internet del país. Además, otras 3 páginas dedicadas a publicar tasas de cambio fueron retiradas completamente de la red por decisión de sus propios administradores y ni siquiera están disponibles fuera de Venezuela. 11 portales más permanecen activos, pero dejaron de publicar tasas alternativas o se limitaron a mostrar únicamente el precio oficial del Banco Central de Venezuela. Una de estas páginas incluso impuso restricciones geográficas para impedir el acceso desde Venezuela. El informe también reveló que al menos 16 cuentas de Instagram dejaron de compartir las tasas del dólar paralelo. Una de ellas, de hecho, fue eliminada completamente. Por su parte, 3 canales de Telegram también dejaron de publicar los valores distintos al del precio oficial. 5 aplicaciones móviles, cuya función principal era mostrar indicadores alternativos o calcular cambios en base al dólar paralelo, ya han modificado sus servicios, eliminaron esas funciones o dejaron inoperativas sus calculadoras. En el ámbito de los criptoactivos, una app estableció el geobloqueo para usuarios en Venezuela y otra eliminó la opción de consultar tasas distintas a las del Banco Central de Venezuela. Pero la culpa era de ellos. Qué raro que subió el dólar. Suscribirte, comentar y darle like a los videos y compartirlos es gratis. Es una excelente manera de que nos sigas ayudando. Es sencillo. Los botones están acá abajo. Sigamos creciendo como comunidad porque mientras más seamos en este espacio de lucha, nuestra voz llegará más lejos. Ya será hasta el próximo video. Libertad o nada, señores. Esto es